Clase 1 cerrada, vamos con la clase 2. Vamos a repasar, ¿qué les parece si repasamos todos los conceptos de la clase 2? Lo que dijimos es, excelente, tenemos la plataforma de TradingView, ¿verdad? En este caso, les voy a mostrar un poco cómo es mi operativa, cómo es mi análisis. Esta es la gráfica del euro dólar, ¿sí? Este es el euro dólar. Como dijimos, acá teníamos lo que es el símbolo, lo que es la descripción y por este lado lo que es el broker, ¿sí? En la clase 1 vimos lo que es el broker y los diferentes brokers que existen, digamos, que hay. Ya habíamos visto TradingView. Si no ingresaron a la plataforma, les recomiendo que ingresen a la plataforma porque es una plataforma que vamos a usar bastante, ¿sí? Como para no decir todo el tiempo. Pero es una plataforma donde vamos a analizar y vamos a buscar posibles entradas al mercado, posibles posiciones. Este es un análisis que había hecho en el euro dólar, ¿sí? Este análisis lleva todo un proceso, ¿sí? Para poder entenderlo. Ahora lo que yo quiero enfocarme, ¿sí? Para no borrar, quiero enfocarme primero en cómo identificar una vela, ¿sí? Las diferentes velas y cómo se compone una vela. Recuerden que acá, por ejemplo, si yo estoy en la gráfica, ¿sí? Y tengo velas, de este lado puedo poner incluso línea y la gráfica se me va a ver así. Yo particularmente no veo en líneas, sí veo sobre velas. Todo lo que son velas. Como les dije en la clase anterior, cada vela le va a representar un nuevo, una información diferente, ¿sí? Bien. Vamos a empezar con lo primero, con lo que habíamos visto. Supongamos que en este caso tenemos una vela, ¿verdad? Una vela, ¿sí? Salud. No sé quién está ahí tosiendo, pero salud. Gracias. Vamos a suponer que tenemos una vela, en este caso, vamos a hacer una vela alcista, ¿sí? Una vela alcista representada de esta manera, ¿sí? En esta vela alcista lo que podemos identificar primero es que se compone de 4 características, 4 puntos, ¿sí? El primero, ¿sí? Va a ser la vela de apertura, en donde abre la vela, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso, yo tengo esta vela alcista y por este lado, ¿sí? Tengo otra vela. Una vela, ¿verdad? De esta manera, que también es alcista. Disculpen, ¿eh? Ahí está. De este lado tengo esta vela, ¿verdad? Tengo 2 velas alcistas, ¿sí? Como identificamos en la clase pasada, nosotros tenemos velas alcistas y tenemos velas bajistas. En este caso hacemos un ejemplo de velas alcistas. ¿Bien? ¿Cómo se compone la anatomía de la vela? ¿Sí? Nosotros dijimos que cada vela, en este caso, tiene una apertura, que en este caso sería acá. ¿Sí? Esta sería la apertura de la vela, ¿sí? En donde inicia la vela. Fíjense que luego después el precio, lo que hace después de este punto, ¿sí? Independientemente de la temporalidad, el precio sube, luego baja y cierra en esta zona. Vamos de vuelta. El precio ahora está en este punto de apertura, ¿sí? En este punto de apertura, nosotros lo que podemos notar es que el precio tiene una apertura acá. El precio tiene un mínimo. Este sería el mínimo.
el precio tiene un máximo y el precio tiene un cierre. En este caso la vela tiene una apertura, un mínimo, máximo y un cierre. De esa manera, con ese concepto ya se puede entender que tenemos una vela, ¿sí? De esa manera se compone la vela. Se compone la apertura, se compone un mínimo, porque es hasta donde llega el precio. En este caso, si yo marco una línea, fíjense que estoy dentro del TradingView y puedo identificar la siguiente manera. Vamos a marcarlo. Y una más por acá. Fíjense que dentro de TradingView, aparte de poder analizar de este lado, como les dije, tenemos lo que es el precio, ¿sí? Cómo fluctúa el precio. En este caso, el precio, la apertura fue, acá la tenemos en 1.05238, ¿sí? El precio creó un mínimo en 1.05123. Por favor, los que vieron la clase 1, respóndanme cuántos pips movió el precio. Desde 1.05238 hasta 1.05123. Sin miedo, ¿eh? No importa si se equivoca, no importa si lo dice mal, no hay ningún problema. Bien, ¿por qué 15 pips? ¿Por qué decís? Excelente, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual decís que movió 15 pips? Excelente, excelente, excelente. Recuerden que el pip, ¿sí? Se lo denomina al cuarto dígito, ¿sí? El cuarto dígito en este caso es el 3. Del 38 hasta el 23, el precio tuvo una caída, ¿sí? El precio movió hacia la baja, ¿sí? 15 pips. Excelente. Excelente, William. Entonces, el precio de esta zona de apertura creó un mínimo bajando 15 pips, luego subió hasta un máximo, ¿sí? Creando un máximo, en este caso porque la vela no cerró, creando un máximo, ¿sí? De 1.05892, ¿sí? Este es el máximo que creó y creó un cierre donde cerró la vela en 1.05749. Entonces, acá creo lo que es el máximo, ¿sí? El máximo de la vela. Y tenemos por último el cierre, ¿sí? El cierre de la vela, que sería acá. Llámese que esta vela sea en temporalidad, llámese que esta vela sea en temporalidad de M1, M3, M5, M15, diario H4, no importa la temporalidad, sí importa entender esto, entender cómo funciona la apertura, el mínimo, máximo y cierre, ¿sí? Sin ir más lejos, en este caso estamos en la temporalidad de H1, ¿verdad? Estamos en esta zona, en H1, yo puedo ir a la gráfica, puedo identificar que en esta zona, esta vela, ¿sí? Fíjense que acá esta vela está acá, alcista, no importa el patrón, no importa el color, no importa, solamente hay que ver la vela
ver en qué precio está y que abajo te dice, ven que dice 33 minutos, en 33 minutos esta vela va a cerrar. En temporalidad de H1 quiere decir que en 33 minutos va a cerrar. O sea que en horario argentino a las 7 de la tarde esta vela va a cerrar. Y esta vela puede cerrar así, esta vela puede cerrar así, o puede quedarse en donde está. Bien. Si ustedes se fijan, ahora estamos en una temporalidad de H1. Yo voy a agarrar esta vela, si me deja, a ver. Voy a agarrar esta vela, esta velita, y voy a bajar M15, ¿sí? Bajé, si tengo una vela de 1 hora, ¿sí? Que todavía no cerró, y bajé a M15, ¿cuántas velas tendría que haber? En teoría. Desde las 18 horas, vamos a cambiarle el color a esta vela, vamos a ponerle un color rojo. Desde esta vela, ¿sí? Que son las 18 horas, tengo que contar 4 velas. 1, 2, 3, y en esta se cierra. Mira, acá inicia la vela, y acá cerraría la vela diaria. ¿Bien? O sea que todavía le falta que se desarrolle esta vela, que termina en 1 minuto, y 2 velas más de 15 minutos, estando en la temporalidad de M15. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Buenas tardes, Hans. Un gusto en saludarte, hermano, y me alegra que también estés. Wow, somos 15. No me di cuenta, somos bastante. Estamos haciendo un breve repaso, ¿sí? De lo que fue la clase 2. Sí, capaz vamos a mostrar un poquito más de conceptos, de tips, pero vamos a seguir con la misma clase. ¿Bien? Y perdóname que estoy tomando unos matecitos. Bien, dijimos, este es el inicio, ¿sí? Acá yo tengo la vela. En este caso, la vela abre. Estamos viendo, analizando la anatomía de una vela de H1, ¿sí? En este caso teníamos la vela de H1, esta es la vela de H1, quiere decir que esta vela tiene todavía 30 minutos en los cuales no cerró, por ende puede cerrar tanto por encima como por debajo. Bien, si bajamos a M15 tendríamos que esperar 4 velas, ¿sí? Ya que el inicio de la vela de H1 es acá, que es a las 18 horas, ¿sí? En esta zona pueden verlo abajo, y lo que vamos a esperar es el cierre acá, 19 horas. Bien, acá cerraría la vela. Entonces, acá hace la apertura de la vela de H1 y tengo que contar 1, 2, 3, 4 velas. Ya con la cuarta ahí va a cerrar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo estoy ahora en M15 y quiero bajar a M5? Miren que hay más velas. Lo mismo. Fíjense cómo cambia, ¿sí? Tanto en una temporalidad como en otra. Fíjense que en H1 la vela se ve de esta manera, se ve alcista. Pero si yo me voy a M5, tengo una vela alcista, tengo una vela alcista, una vela alcista, una vela bajista. Tengo acá una vela que ya sabemos cuál es. Tengo una vela alcista, tengo una vela en teoría desarrollándose alcista, ¿sí? La forma que esta vela sea alcista es que supere esta mecha. Ya si tiene mucho volumen puede superar esta mecha. Entonces, en este caso tenemos una temporalidad de M5 y tenemos una vela que en 3 minutos va a cerrar, ¿sí? Esta vela puede dejarte una mecha y puede bajar. Esta vela puede incluso subir, ¿sí? Y así se va desglosando, ¿sí? Se va desglosando constantemente. Excelente, Wilmar. Excelente, buenísimo. Hola, Exe, ¿cómo estás?
Me alegra verlos, chicos. Entonces, estamos analizando y viendo qué es lo que va a hacer la vela. Volvamos directamente a H1 y tenemos esta vela alcista. ¿Sí? Puedo irme a una temporalidad de H4, incluso más grande. Puedo ver que esta vela, que sigue siendo alcista, cierra en 3 horas y 27 minutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que entre nosotros podamos entender cuál es el comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento en base a la anatomía? Recuerden que la anatomía viene siendo esto. Viene siendo lo que venimos viendo acá. Supongamos que esta es la vela de H1, ¿sí? Esta vela en una temporalidad menor, como vivimos en M15, la vela tranquilamente, ¿sí? Agrandando en grandes rasgos la vela, puede haber tenido este comportamiento. Desde la apertura, haber quedado una vela alcista, una vela bajista, una vela alcista, y así sucesivamente, haber bajado, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad? Haber subido, creado un máximo, y haber creado un cierre. Esto es lo que posiblemente puede haber sido un comportamiento de la vela, ¿sí? Fíjense que en este caso, estamos en H1. Si yo me voy a M5, puedo tener toda una zona de movimientos, de esta manera. Que incluso también puedo haber hecho lo siguiente. Puedo haber creado un impulso hacia la baja, haber creado un cambio, haber creado una nueva estructura alcista y haber bajado. Puedo incluso, desde este punto, haber creado todo un máximo, ¿sí? Ir bajando, haber liquidado y creado un mínimo, y acá ir subiendo, incluso, hasta esta zona. ¿Bien? Hay una gran variedad de formas en cómo se van formando, cuál es la formación en temporalidades menores. Pero al fin y al cabo lo que nos importa es que la vela en H1 terminó siendo alcista. En este caso podemos marcar la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre. ¿Bien? Ya después en M5, M3, M1 puede haber tenido estructura alcista, estructura bajista, que al fin y al cabo la vela en H1 terminó siendo alcista. Quiere decir que los compradores elevaron el precio, ¿sí? No hubo tanta oferta, sino hubo mucho más demanda. ¿Se va entendiendo hasta acá el concepto? Yo los leo, chicos, ¿eh? Confírmenme si se va entendiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a la anatomía. Va Bien, quedando claro. va quedando claro, hay algo que capaz requieran ajustar o repasar con respecto a lo que es la anatomía. Igual es algo que se los comparto ahora como segunda vez, digamos, como repaso de la clase 2, pero es algo que vamos a ir viendo constantemente a la hora de ver el mercado, ¿sí? Es algo que se repite. Cómo identificar una apertura, un mínimo, un máximo y un cierre, cómo identificar, en caso de una vela bajista, una apertura, un máximo, un mínimo y un cierre. Eso ya lo vamos a ir viendo. Bien, este es en el caso de una vela bajista, alcista, perdón. ¿Sí? En el caso de una vela alcista, voy a tomar el atrevimiento de copiar esto. Después se los voy a compartir nuevamente en lo que es la clase 2. O capaz que abra un pequeño classroom donde voy a poner un repaso de la clase 2. Vamos a ver lo que es en cuanto a una vela bajista. Bien. Tengo una vela. ¿Sí? Tengo en esta zona una vela.
Vamos a hacerlo de color bajista, de color rojito. Esto ya es indiferente, chicos. Ustedes pueden seleccionar el color que a ustedes les gusta, les convenga. Hoy por lo menos me siento cómodo yo marcarlo de esta manera, como una verde y una roja. Sí, he pasado por una gama de colores blanco y negro, azul y blanco, pero eso ya va a ser a gusto de ustedes, de lo que quieran y cómo lo quieran armar. ¿Sí? Recuerden que el TradingView es único y es para ustedes. La idea es que se sientan cómodos en cómo visualizan las velas, cómo visualizan el color de fondo. Eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Bien, comenzamos entonces con lo que es una anatomía, una vela bajista. Yo en este caso me gustaría que usen la herramienta donde dice anotar o dice dibujar. Pueden usar la herramienta para poder marcar, en este caso, dónde está la apertura, dónde está el máximo, dónde está el mínimo y dónde está el cierre. Sin miedo, chicos, sin miedo, márquenlo con la herramienta de dibujar. Ahí pueden marcarlo tranquilamente. Bien. Wilmar, marcame como un 1 lo que es la apertura, como 2 lo que es el máximo, como 3 lo que es el mínimo y como 4 lo que es el cierre. Qué pena, profe, no manejo muy bien como el trazo, Ajá, pero el punto número uno, por ejemplo, déjeme ir, puedo marcar aquí, creo que como el dibujo, aquí, de este lado, digamos que ese es el máximo, la apertura fue esta, bien, máximo alcanzado fue este, luego baja hasta el mínimo, que es esta, y al final hace el cierre en esta parte. excelente, excelente, Sí, clarísimo, sí, esa ya, la explicación del video pasado, ahí lo estuve, lo tengo escrito y todo. espectacular, buenísimo. Avi, fíjate que hay una herramienta, ¿sí? Donde te aparece o anotar, que es como un lapicito donde dice dibujar. Ahí puedes seleccionar las líneas rectas, puedes seleccionar flecha, puedes seleccionar diferentes tipos de herramientas. Y hay una que es como una ondita, donde es como para dibujar, digamos. Ok, ok, ya, perfecto, ya lo sé, gracias. Excelente. Bien, buenísimo. Bien, Bruno. Está experimentando, Bruno, me encanta. Entonces, bien, como dijiste, tenemos apertura, máximo, mínimo y cierre.
Fíjense que donde cierra la vela, ¿sí? Donde cierra la vela es donde comienza la apertura de la otra vela, ¿sí? Si se fijan en TradingView, cuando entren y experimenten, van a poder visualizar que las velas, en este caso, no están así. No están pegadas. Las que son velas japonesas no están pegadas. ¿Por qué? Porque respetan en donde hubo el cierre de una vela y donde empezó el comienzo de la otra, ¿sí? Entonces dijimos, tenemos una apertura, máximo, mínimo, y lo que termina siendo el cierre de la vela. En este caso el cierre sería en esta zona, pero comprendemos que esta línea representa el cierre, si bien el cierre es acá, ¿sí? De este lado comienza nuevamente la vela, ¿sí? Consideramos que tenemos la vela de apertura. Avi, para saber si podés anotar, ¿sí? Por favor, confirmame acá, márcame acá, en esta zonita, en esta vela. Márcame dónde está. Márcame dónde está. El máximo, mínimo y cierre. A ver, no sabes, excelente. Bien, Jefferson, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Excelente. Márcame, por favor, cuál es el máximo de la vela siguiente. En este caso, la vela que tiene mucho volumen, sería esta. ¿Cuál es el máximo, el mínimo y el cierre, por favor? Hola, Nico, ¿cómo estás? Nico Parra. Me alegra verte. Vamos a ver si traemos al otro parcerito. Bien, en este caso, contame qué marcaste. Ahí marqué el máximo y el cierre. En este caso, este sería el mínimo, ¿sí? Este sería el mínimo y este sería el máximo, ¿sí? Por este lado tenemos... Está muy bien igual, ¿eh? Por este lado tenemos el mínimo, que sería este, ¿sí? Por este lado tenemos el máximo. ¿Por qué lo llamamos máximo? Porque fíjate que el precio en esta zona abre, ¿sí? En esta zona el precio abre,
La fuerza, en este caso, compradora, estuvo hasta este punto, ¿sí? Y hubieron mucho más oferta, mucho más vendedores. ¿Donde qué hicieron? Empezaron a bajar el precio, ¿sí? Y el precio tuvo lo que llamamos un pequeño retroceso hasta esta zona. Bien, lo mismo acá. El precio acá tuvo la apertura, el máximo, donde dejaron de haber compradores, hubieron muchísimos más vendedores, el precio bajó, creando lo que es un mínimo, y por último, finalizando con el cierre, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la gráfica. Fíjense que acá ni siquiera nos fuimos a alguna temporalidad o estuvimos jugando con las temporalidades. Acá simplemente estamos viendo, en este caso, una temporalidad que es, llámese H1, llámese H4, diario, semanal, donde acá vemos solamente esta información. ¿Bien? Voy a agarrar otra gráfica. Este es el euro dólar, ¿sí? Solo que es de otro broker. Bien, este es el de banda. Vamos a poner este ejemplo. Sin importar qué sucedió acá o qué sucedió acá, simplemente enfocándonos en lo que es la anatomía de la vela, ¿sí? En este caso, esta vela fue una vela alcista, donde tuvimos la apertura en esta zona, ¿sí? Ahora un minutito. Tuvimos la apertura en esta zona. Disculpen, ahora sí. Tuvimos la apertura en esta zona. El precio subió, creando esta mecha, creando lo que es un máximo. Bien. La apertura. Máximo. A ver si puedo agrandarlo un poquito más. Ahora sí. Para que sea mucho mejor. Dijimos. Fíjate que sí tiene que haber un lapicito, Avi. Si no, después te mando, o si pueden compartirle un screenshot del lapicito que le tendría que aparecer, se lo pueden enviar al grupo de básicos, así lo pueden ver ahí. Teníamos la apertura, mínimo, máximo, cierre. En el mismo cierre tenemos la apertura de la vela, donde tenemos, en este caso, un máximo, tenemos apertura máximo, ¿sí? Miren cuánto bajó el precio. Teníamos el máximo, apertura máximo, mínimo, cierre. Desde este punto, como les dije, creo que fue en la clase, la última clase, vean el mercado como si fuera una gran competición entre compradores y vendedores. Véanlo de esa manera. En este caso, el precio estuvo en este punto, ¿sí? Acá hubieron compradores, 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 compradores.
Llegando a este punto, ¿sí? Se encontraron muchísimo más los vendedores. Hicieron que el precio caiga, ¿sí? Caiga fuerte. Esto tiene toda una explicación detrás, ¿sí? Pero ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. El precio cae, 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 cae. Y acá tenemos de vuelta. Si nosotros nos centramos en lo que ocurrió acá, vamos a agarrar una vela. Vamos a enfocarnos simplemente en esta vela, ¿sí? Vamos a ir a M15. Vamos a ver qué ocurrió. Excelente. Ocurrió a las 8. De 8 a 9. Vamos a enfocarnos qué es lo que ocurrió acá, en estas velas. En verdad sería hasta acá. Esta vela terminó y esta es la que abrió. Este fue el movimiento que ocurrió, ¿sí? Que ocurrió en la vela esta de 1 hora. Nosotros marcamos la vela de 1 hora y en la vela de 1 hora sucedió esto. ¿Sí? Se había representado así en 1 hora y en M15, que serían 4 velas, se ve representado de esta manera. ¿Bien? Fíjense que el precio de esta vela crea todo lo que venimos buscando. Agrando un poquito para que se vea mejor. Vamos a concentrarnos de esta vela. ¿Sí? 8 de la mañana. ¿El precio qué hace? Perdón, ¿eh? Ahí está. Mira, apertura, mínimo, máximo, cierre. 8:15. Apertura, mínimo, máximo y cierre. 8:30, que será esta vela. Si no me equivoco, ¿verdad? 8:30. Sería toda esta vela. Claro, no hay problema. En este caso, creo lo mismo. Una apertura, un mínimo, un máximo y un cierre. 8:45. Apertura, mínimo, máximo y cierre. Pero fíjense lo que ocurre a las 9, ¿sí? Esta es una vela de 15 minutos, que su apertura fue a las 9 de la mañana, ¿sí? En este caso, la vela abre a las 9. ¿Qué es lo que podrían esperar? Ya que viene haciendo 1, 2, 3, 4 velas. Un mínimo, un máximo y un cierre. Pero fíjense lo que hizo. Creó una estructura que venía de velas alcista, 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 alcista. Creó una vela que aparentemente parecía alcista, pero el cierre terminó cerrando por debajo de la apertura de la vela anterior, ¿sí? Sobre la vela siguiente, esta fue la apertura de la vela alcista, y fíjense que el cierre de esta vela fue por debajo de la vela anterior. Gaby, ¿esto quiere decir que el precio tenía que caer y así va a ocurrir siempre? No, chicos. Esto tranquilamente, bajo un contexto de estructura, podría haber sido un retroceso para poder seguir comprando. Pero con los conceptos que vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Vamos a ver y vamos a identificar qué es lo que ocurrió atrás.
Porque el precio no es que reaccionó en esta zona porque dijo, ah, bueno, reacciona. No, no, no. Una vela alcista siempre tiene esta formación, o sea, siempre es de esta manera. En este caso yo la identifico con el color verde, ¿sí? Las velas bajistas suelen ser, en este caso, bajo el color que uso, una vela roja, ¿sí? Como les dije, en este punto el precio reaccionó a algo. Nosotros lo que vamos a hacer es reaccionar, ¿sí? Reaccionar a lo que hace el precio, no a predecir. Porque en este caso, si yo quiero predecir, digo, bueno, tengo una vela alcista, 2 velas alcistas, 3 velas alcistas, 4 velas alcistas, y bueno, vamos con la quinta vela alcista. Yo estoy prediciendo que la próxima vela va a ser alcista, cuando en verdad no sabemos, chicos. Hay que vivir con esa incertidumbre. Por eso siempre, siempre hay que reaccionar a lo que está haciendo el precio. Esta vela particularmente, en M15, y ni les cuento en temporalidades menores, es información. Información que te está dando el precio, ¿sí? Acá el precio te está diciendo, bueno, acá, hasta acá nos frenamos, ¿sí? Acá están los vendedores. Y el cierre de esta vela terminó siendo acá. Entonces, ok, acá te está dando información. Siempre es importante ver qué es lo que está ocurriendo detrás. ¿Sí? Bueno, el precio no es que reacciona porque reacciona. Tiene un propósito por el cual reaccionar ahí. Y este propósito son las instituciones, son los bancos, son los gobiernos. Recuerden, chicos, que dentro de este mercado ni siquiera nos acercamos a ser peces. Ni siquiera. Mueve tanta cantidad de volumen, de dinero, que nosotros con una cuenta de 1.000, 2.000, 3.000 dólares no llegamos literalmente ni a rajunear el precio. Nosotros no, o sea, no es que yo digo, bueno, compro acá y moví todo esto. Yo no moví todo esto. Esto lo mueven los bancos, lo mueven las instituciones, lo mueven los gobiernos, lo mueven los fondos de inversión. Entonces es una guerra que tienen ellos. Recuerden que acá estamos compitiendo con profesionales. Lo único que hacemos es identificar cuáles van a ser los posibles movimientos de ellos. Es simplemente eso, seguir las huellas. ¿Cómo seguimos las huellas? A través de la lectura de las velas. ¿Sí? A través de la lectura de las velas podemos identificar, ¿sí? Ni siquiera digo predecir, identificar dónde posiblemente el precio puede reaccionar para que podamos entrar. ¿Bien? Veníamos una vela alcista, el precio termina cerrando por debajo, ¿sí? Por debajo de la apertura de la vela anterior. Y fíjense qué es lo que ocurre de esta zona. Acá te hace lo mismo, te hace la apertura, te hace el máximo, te hace el mínimo, te hace el cierre. Nueve y media, perdón, 9. 9, 9 y cuarto, 9 y media. Apertura de la vela de las 9 y media. Miren todo este volumen. Si yo estuviera viendo la gráfica así, diría, claro, vendemos, 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 vendemos. Pero no hay una razón fuerte o lógica, dado que una persona que ve una vela de este volumen va a querer vender, 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 vender. Porque tranquilamente el precio en esta zona podría haber reaccionado en una zona acá, en una zona acá, podría haber reaccionado en esta zona para poder seguir subiendo. Pero acá hubo una razón por la cual el precio termina reaccionando, ¿sí? El precio termina reaccionando a una zona, ¿sí? Dando un movimiento fuerte bajista.
creando y siguiendo una continuación de ¿qué? ¿Quién me puede decir? Lo vimos en la clase 1. ¿Qué es esto, chicos? Una tendencia, bien, Nico, ¿una tendencia qué? Una tendencia bajista. Entonces, hubo una razón, ¿sí? Hubo una razón por la cual el precio reaccionó a una zona fuerte, dando por consecuencia todo este movimiento bajista, ¿sí? Gaby, pero acá no está respetando nada, porque al fin y al cabo yo acá tengo es un pequeño impulso, un pequeño retroceso, un nuevo impulso, retroceso. Fíjate que acá tengo un impulso, un retroceso, impulso, un fuerte impulso nuevamente rompiendo esta estructura. Ejemplo, ¿no? Rompiendo esta estructura, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar compras? No, chicos. Todo este contexto bajista está apoyado en una estructura mayor. Si yo, ahora lo estoy viendo en M15, pero si me voy a H1, cambia la cosa. Cambia completamente la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque vengo ¿de dónde? De una estructura bajista. Estando en H1. Pero ¿qué pasa si me voy a diario? Gaby, ¿por qué te fuiste a diario? ¿Por qué me voy a diario? Si yo me voy a diario, puedo ver que ahora el precio está creando una estructura bajista. Si lo achico más, ¿qué tengo? ¿Quién me puede decir que tengo acá? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué estructura tengo acá? Buenas tardes, David. Un gusto en saludarte, hermano. Bienvenido. ¿Quién me puede responder, chicos, qué tengo acá? Alcista. Una estructura alcista. Entonces, fíjense que nosotros, dependiendo de la temporalidad, ¿sí? Dependiendo de la temporalidad, podemos identificar diferentes estructuras. Bien, volvamos nuevamente. El precio tuvo una razón, como dije, para reaccionar en esta zona. Después vamos a identificar qué es lo que sería esto, ¿sí? Vamos a enfocarnos en lo que son las velas. El precio en M15 terminó haciendo esto, dando todo un volumen transaccional bajista, donde hubieron muchos vendedores. Vendedores, 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 mucha gente vendió acá. Fíjense cómo cambia, por ejemplo, en el par euro-dólar, cómo se mueve, cómo mueve volumen. Desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 10, 11. Fíjense cómo se mueve el volumen y cómo a partir, recuerden que el mercado está abierto hasta las 5 de la tarde, pero fíjense, estando en horario de las 7 de la tarde, si yo marco de esta zona, hasta lo que fue las 5 de la tarde, deja de haber volumen. ¿Por qué deja de haber volumen? ¿De qué horario a qué horario están abiertos los bancos? Los horarios de los bancos son por la mañana. A la mañana se mueven las mayores transacciones. Por lo menos en este par, ¿sí? En el euro-dólar. Se mueve mucho el euro y se mueve mucho el dólar. En estos horarios hay mayor volatilidad.
Ya después en estos horarios, el precio termina siendo rango. En estos horarios no tradeamos. Obviamente pueden tradearlo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Yo no lo tradeo. No tradeo en estos horarios. Primero porque no hay volatilidad. Fíjense si yo quiero comprar acá. Un ejemplo, vi acá una zona, quiero comprar. ¿Dónde hay volatilidad acá? No hay volatilidad, no hay movimientos fuertes. Muy diferente sería si yo quería vender acá. Por ejemplo, identifiqué esta zona, ¿sí? Obviamente en horario operativo, ¿verdad? Yo hoy no tradeé, pero por ejemplo, yo en este caso identifico esta zona y en esta zona puedo programar una orden. Puedo programar una orden buscando llegar por lo menos hasta estas zonas, ¿verdad? Muy diferente sería si yo quiero en este caso programar una orden. Vamos a hacer un ejemplo de esta zona. Programar una orden, por ejemplo, hasta acá, o hasta acá, hasta la mitad. No hay volatilidad. Bien. Obviamente hay otros pares. Como les dije, en este caso está abierto ya el horario de Tokio. ¿Sí? Pueden empezar a ver dólar yen. Pueden ver los pares. Por ejemplo, AUD yen también. Bien, ¿cuándo sabemos que es una vela bajista y una vela alcista? Esa es tu pregunta. O sea, en este caso, vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo yo sé, en este caso, que esta vela es alcista o que esta vela es bajista? ¿Eso me estás preguntando? ¿O cómo puedo yo saber cómo va a ser la siguiente vela? ¿Cómo sabemos si una vela es bajista o alcista? En este caso, va a ser por el color. Yo puedo saber que esta vela es alcista. El concepto funciona de la siguiente manera. Si yo tengo esta vela bajista, ¿verdad? Estamos en una temporalidad de M15. Tengo esta vela bajista. ¿Por qué considero que es bajista? Porque esta vela tenemos el precio de apertura de la siguiente, ¿sí? El precio de apertura de la siguiente fue en este punto, tuvo un máximo, tuvo un mínimo y tuvo un cierre, ¿sí? Acá cerró la vela. La siguiente vela la considero bajista porque el precio abrió, tuvo un máximo, tuvo un mínimo y tuvo el cierre. El cierre de la vela fue mucho más bajo que el cierre de la vela anterior. Bien. El cierre de la vela, vamos a ponerla número 2, fue mucho más bajo que el cierre de la vela 1. Por ende, eso se ve reflejado en todo este movimiento. Ajá, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo puedo saber yo si esta vela, si la siguiente vela va a ser alcista o bajista? La forma de poder saberlo es viendo la apertura de la vela, perdón, la apertura de la vela, que sería en este caso, ¿sí? La apertura de esta vela tuvo un máximo, tuvo un mínimo y tuvo un cierre. Esta es la manera en la cual yo puedo ver que esta vela es bajista. Pero yo no puedo saber si esta vela va a ser alcista o va a ser bajista, estando, por ejemplo, en esta zona, ¿verdad? La única forma de poder saberlo es identificando qué es lo que hay detrás y simplemente esperando la reacción. Esta es la vela que crea. Acá tiene el inicio, máximo, perdón, inicio, máximo, mínimo y cierre. Acá, inicio, mínimo. Vamos a hacer acá. Máximo. Y cierre.
Claro, en este caso sería esperar. Ahora, estás en una temporalidad de M15. Ahora te voy a mostrar. Yo estoy en la temporalidad de M15, ¿verdad? Sobre esta vela. Entonces lo que vamos a hacer es bajar de temporalidad. Vamos a bajar a M5. ¿Sí? Si estoy en M15, vamos a ver la vela primero. ¿En qué punto está? Y media. Excelente. Vamos a ir 10 y media. No, perdón. 10 y media. 5 y media. Esta fue la vela de M15, ¿sí? Que hizo este movimiento. En la vela hizo. Inicio. Perdón. Quiero ver si puedo hacerlo con... Vamos a hacerlo con este. Inicio, mínimo, máximo, cierre. Inicio, máximo, mínimo, cierre. Inicio, máximo, mínimo. Mínimo a este punto. Cierre. Apertura de la siguiente vela. Recuerden que estas velas, ¿sí? Todo lo que son estas velas, nosotros habíamos visto qué vela es esta. Si lo recuerdan. Martillo. Es una vela martillo. Entonces, en M5 me generó una vela martillo. ¿Qué dijimos que es la vela martillo? Es una vela donde posiblemente, y digo posiblemente el precio, quiera regresar, quiera hacer un cambio. Fíjense que acá teníamos lo mismo. ¿Sí? Pero ¿qué hizo la siguiente vela? Hizo el inicio máximo, mínimo, cerrando por debajo, y cierra. Cuando esta vela tendría que haber hecho un impulso grande, como lo hizo esta vela. Fíjense que esta vela y esta vela son diferentes. En este punto hubo compradores y acá hubo mucho más vendedores, tirando el precio para abajo. Pero fíjense lo que ocurre acá. Desde este punto, acá el precio termina respetando esta zona. Entonces, acá los compradores dijeron, bueno, un placer, Jefferson. Corregime si se dice así. Jefferson o Jefferson. El precio sube, ¿sí? El precio sube desde la apertura. Crea el mínimo, no supera el mínimo de la vela anterior. Crea un nuevo máximo y crea un cierre. Y acá tenemos lo que se llama la vela hammer o martillo. Tiene el inicio, tiene un mínimo, y fíjense en este mínimo la mecha que deja. Esta es la mecha que deja el mínimo. Tiene un máximo y tiene un cierre. Lo mismo acá. Inicio, mínimo, máximo, cierre. Hasta este caso la vela, estas tres velas no superaron esta vela. Pero la cuarta vela sí. Fíjense que ni siquiera dejó mecha. Ni siquiera dejó esto. Tuvo el inicio, pum, velón. Superó una y superó dos. ¿Con qué? Con cuerpo de vela. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? No particularmente. Recordad que esto es una vela de M15, ¿sí? Una vela que estaba bajista y después empezó a subir. Esto es lo que podemos ver. Este es el escenario que te aparece en M5. Desde y media hasta I35, hasta I45, fue esta vela bajista. Desde I45 hasta las 11, que fue la siguiente vela, fue esta vela.
Acá el precio empezó a subir fuerte. Fíjense cómo empezó a subir. Acá tuvo una nueva zona, quedando casi mínimos iguales. Y nuevamente rompiendo. Subió, 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 subió. Pero quiero que se queden con este concepto, para no explayar. Quiero que se queden con este concepto. ¿Cómo se interpreta la anatomía de la vela? Como tuvimos acá. Inicio, mínimo, máximo, cierre. Inicio, mínimo, el inicio y el mínimo es igual, porque no tiene mecha. Máximo, cierre. Acá hay diferentes patrones de vela donde vos, en este caso, podés considerar que el precio sube. Yo mucho no suelo usar patrones de vela. Yo uso los que les mostré, que son las velas envolventes, las velas martillo, identificar los dojis y demás. Ya a partir de esta vela también te da información. Recuerden que esta vela no es un doji, pero sí te da la información de que en esta vela, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos. Acá no hay un vacío de liquidez, acá no hay un espacio fuerte. Ya después vamos a ir viendo qué es lo que significa esto. ¿Qué es lo que significa esto? En este caso, esta vela, tanto vendedores que estaban en esta zona como compradores que estaban en esta zona satisfacieron las necesidades. La siguiente vela, ¿sí?, era la vela que decide si el precio iba para abajo o si el precio iba para arriba. Esto se ve en base a también otro tipo de conocimientos que lo vamos a ir viendo en contexto. Créame que soy la primera persona que quiero compartirles todo, pero todo lleva un proceso. En la clase 2 quiero que se queden con este concepto sobre la anatomía, de cómo se forma la vela, qué movimientos posibles puedo realizar y eso, como para no irme tanto. Avi, ¿alguna duda? ¿Se entendió bien? ¿Lo explico de vuelta? Chicos, ¿alguna pregunta? Por mi parte, claro, pues. Muchas gracias. Toca practicar. Excelente. Esto es práctico. Es más, los invito a que puedan ver incluso ahora, o termina la clase, puedan entrar en TradingView y puedan ver, estirando la gráfica, incluso hice temporalidades de 1 minuto, y puedan ver cómo fluctúa el precio. Y puedan identificar cómo cierra la vela y demás. Fíjense que a mí en este caso me aparece esto y esto. Este es el precio, pero dependiendo del broker, este precio, que si yo, por ejemplo, quiero vender, en este caso, la venta me lo va a hacer acá. Si yo quiero comprar, me lo va a comprar acá. Pero recuerden que de esta zona a esta zona, al haber poca volatilidad, el spread es alto. De esta zona a esta zona, al haber poca volatilidad, el spread es alto. Yo puedo entrar a una operación acá, en este horario no, porque en verdad no me la va a abrir acá. Si yo quiero entrar a una compra, la compra me la va a abrir acá.
¿Se entiende? Al haber poca volatilidad. Exacto, Carlos. Y recuerden que esto es un proceso. Cada uno va a tener su tiempo. Esto es lo que vimos con respecto al spread. ¿Bien? ¿Quedó claro? Cierro anatomía de velas. Vamos a ver estructura de mercado. Estructura de mercado, chicos. De lo que habíamos visto en la clase pasada de la estructura de mercado, ¿sí? Con los diferentes tipos de tendencia, donde tenés, en este caso, una tendencia alcista. ¿Por qué era una tendencia alcista? Porque el precio te crea máximos más altos, higher highs, altos más altos. Teníamos estructura bajista, higher high, exactamente. Te crea higher highs. Serían altos más altos. Porque este alto, en este caso, termina siendo más alto que uno anterior. En este caso sería low y high, que sería bajo y alto. En este caso tenemos, quiero que me digan acá qué tenemos. ¿Esto es un lower high o un higher low? ¿Qué es esto, chicos? Si acá tengo un low, que es un mínimo, y un máximo. Tengo un bajo y tengo un alto. ¿Qué es esto? ¿Qué más, chicos? Vamos. Quiero ver qué se acuerdan. ¿Por qué Avi es un higher low y por qué Carlos es un lower high? Es un higher low, perdón. ¿Por qué? Exacto. Exacto. Es un alto más bajo. Exacto. Yo tengo esta zona, de este punto a este punto, ¿sí? Y mientras el precio no supere mi bajo anterior, se lo considera, como dijeron, higher low. Es un alto, perdón, es un bajo más alto. Este es un bajo más alto. El precio crea un bajo, pero es más alto. Sería un lower high, perdón. Ahí está. No, está bien, porque está al revés. Es un lower, un high, un higher low, un higher high,
y higher low. Y así sucesivamente. Este es un bajo más alto. Este bajo más alto, porque es un bajo, pero es más alto que el bajo anterior. Como es más alto que el bajo anterior, se lo considera un bajo más alto. Bien. Nuevamente tenemos un higher high, higher low. Estructura básica alcista. Vi que varios en el ejemplo marcaron así la estructura. No se la marca así, se la marca desde abajo. En este caso se la marca así. ¿Sí? Caso bajista. Tenemos un high. Tenemos un low. ¿Qué tenemos en esta zona? ¿Cuál sería este punto? ¿Cuál sería este punto? ¿Qué sería? Bruno también, ¿eh? Podés contestar. Hans, Jefferson, Nico también. Es un alto más bajo. Un alto más bajo. ¿Por qué es un alto más bajo? Porque nunca pasa al alto. Exactamente. Simple concepto. Sería un lower high. Y el siguiente sería un lower low. Porque este sí es más bajo que el anterior. Tienen claro este conocimiento. Bien. La estructura en este caso no se marca de esta manera, sino que se marca de esta manera. De este punto a este punto. Pueden incluso marcarlo de esta zona, si es su impulso, si es su inicio incluso. Lo mismo ocurre en esta zona. Si este es su inicio, pueden marcarlo de esta manera. Y por último teníamos la consolidación. Donde acá existen, si bien se la puedo recuadrar acá. Lo que acá teníamos eran mínimos y máximos similares.
donde acá había simplemente lows, low, low, bien, low, y teníamos highs. Teníamos un high por acá, un high por acá, y un high por acá. Bien. Esto es lo que vimos en la clase pasada en cuanto a estructura de mercado. Básico, muy básico. ¿Sí? Vamos a ir por último al mercado y vamos a ver una temporalidad M5. En la temporalidad M5 quiero que sobre este rectángulo, los que tienen lapicito, ¿sí?, puedan marcarme qué estructura tenemos y también qué estructura tenemos y también los mínimos y los máximos. Simplemente agarren ya sea el dibujar o ya sea la flecha y vayan marcando qué es lo que ven. Primero identificando qué es, si es una estructura alcista, es una estructura bajista, es una estructura en consolidación. Sobre este rectángulo, ¿sí? No se centren completamente en esto, ni mucho menos. Céntrense en cómo ven la estructura ahora mismo. Márquenlo sin vergüenza, sin miedo. Lo ideal es que podamos aprender. Marquen, chicos. Marquen los que puedan, los que vean. Los también Hans, marquen todo lo que vean. Todo lo que vean. Si es alcista, bajista, consolidación, todo lo que vean. Así también puedo saber qué es lo que ven a ustedes y también qué es lo que entendieron. Bien, coincidimos en que todos vemos una estructura hacia el alza. ¿Bien? Una estructura alcista. Bien. No hay problema. No hay problema. Paso a borrar y mostramos. Tenemos una estructura alcista. ¿Cómo se marca una estructura alcista? ¿Dónde está el imán? Tuki. ¿Cómo marcamos la estructura? Tenemos un impulso. ¿Por qué lo consideramos un impulso? Porque venimos de un movimiento bajista, ¿sí? Acabo de una... Después ya lo vamos a ver. Venimos de todo un movimiento bajista. Pequeño retroceso. Tenemos un nuevo impulso.
Este impulso sí supera al anterior. Fíjense que acá lo que hace es romper, ¿sí? Hacia la baja, pero fíjense lo que hace el precio. Regresa nuevamente, rompiendo hacia el alza. Entonces podemos considerar que tenemos un impulso nuevamente. Tenemos un retroceso. Nuevamente desde este punto hasta el máximo de este punto tenemos un impulso, creando ¿qué? Una ruptura. Bien, tenemos un nuevo retroceso. Fíjense que este retroceso no supera el inicio de la estructura anterior. Bien. Este precio desde este punto crea un nuevo impulso. De esta zona. Un retroceso. Será mi mínimo. El retroceso no llega a superarlo. Por ende el punto sería este. ¿Sí? Tenemos nuevamente lo que es una ruptura. Un precio creando un nuevo impulso. Bien. Fíjense cómo viene. Fíjense que el mercado no es perfecto. No es que viene haciendo así y así, todo lindo. Fíjense que dentro de todo, el mercado tiene movimientos, ¿sí? Los cuales, en este caso, si yo mido este impulso de acá a acá, puedo ver que tardó 4 horas y 30 minutos. Si yo mido el impulso de acá a acá, puedo ver que tardó 2 días, 14 horas, 25 minutos. Si yo mido, por ejemplo, el impulso que tuvo en esta zona, tardó 8 horas. Y así sucesivamente. Fíjense que no es perfecto. Bien. Tuvo nuevamente un impulso, creando que un mínimo en esta zona. Nuevamente tuvo un retroceso. ¿Sí? Tuvo un retroceso que no superó el mínimo anterior. El precio nuevamente tuvo un impulso muy grande. Y fíjense que acá el precio tiene un retroceso. ¿Sí? El retroceso se puede considerar o esto, esperando que un nuevo impulso. El nuevo impulso no lo hizo. ¿Sí? Tenemos acá el mínimo. Tenemos acá el máximo. El que el precio rompe el mínimo. Fíjense que el precio hace esto. Quiere crear un nuevo máximo. El precio se empieza a debilitar. Rompe. Rompe nuevamente. Entonces, en este caso, ¿dónde está mi estructura? Cambia. Este punto hasta este punto. Nuevamente tiene lo que consideraríamos nuestro retroceso, en este caso, termina siendo un impulso. Y acá tenemos un impulso, un retroceso, y nuevamente, ¿qué hace el precio? Rompe hacia la baja. Boom. Nueva estructura. De este punto
hasta este punto. Crea nuevamente un impulso y un nuevo retroceso. Perdón, un retroceso y un nuevo impulso. Ya cambiando ¿qué? Cambiando una estructura alcista, ¿sí? Cambiando una estructura alcista a una estructura ¿qué? Bajista. Claro, es un cambio de tendencia muy básico, ¿sí? Muy básico. Hay cambios de tendencia que son complejos, donde parece que va a seguir continuando en este caso y termina liquidando una zona para seguir subiendo, pero eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Es un cambio de tendencia básico, ¿sí? Entonces, tengo acá mi punto, ahí está, mi punto de estructura en esta zona. Y fíjense lo que hace el precio. Esto es lo que le decía. Tiene un impulso, tiene un retroceso, perdón, genera un nuevo impulso. Rompe la estructura. En teoría, ¿dónde tendría que estar la estructura? De este punto, ¿sí? Hasta este punto. Fíjense lo que hizo el precio. Acá podemos considerar que el precio llega a esta zona y digo, bueno, ok, esperamos, ya que rompió esta estructura, esperamos un retroceso para poder seguir comprando. ¿Por qué no lo respetó? Porque simplemente vino a eliminar esta zona. Porque esto fue una eliminación. Toda esta zona. Simplemente la eliminó. ¿Para qué? Para seguir bajando. El precio tiene su impulso, que en teoría sería un cambio de estructura, pero no es un cambio de estructura porque venimos de una tendencia que, si lo vemos en macro, en H1, H4, podemos identificar que venimos de este punto a este punto, considerado como un impulso. Vamos a ponerlo más grande. Impulso. Red de testeo. Y vamos a estar esperando que el precio haga un nuevo impulso. ¿Dónde tengo confirmadas las ventas? Cuando el precio rompa y haga un nuevo impulso sobre este impulso, puedo buscar zonas en las cuales vender para seguir su movimiento bajista. Esa es la razón por la cual el precio elimina esta zona, ¿sí? Elimina este punto, simplemente para capturar muchos stop loss, reaccionando en una zona en la cual es válida para que el precio tenga todo este movimiento y cree nuevamente el impulso. Entonces, ¿dónde está ahora mi punto? Es en esta zona a esta zona. ¿Dónde vamos a trabajar? En esta zona. Y así como pasamos a una estructura alcista, que fíjense, en este caso yo se los marqué como una estructura alcista en M5, que en temporalidades mayores, simplemente ¿qué es? Escríbame ahí en el chat. En temporalidades mayores, ¿qué es esto? ¿Qué sería eso, chicos?
sería un retroceso. En temporalidades mayores, recuerden que tenemos en temporalidades mayores el impulso de esta zona a esta zona. Tenemos el retroceso, ¿sí? Retroceso, esperando que se cree un nuevo, ¿qué? Un nuevo impulso. Esto que ven acá es un retroceso. Ya lo vamos a ir viendo en profundidad. Pero para que puedan empezar a entender, ¿sí?, cómo van variando las temporalidades. Yo acá pude haber tomado compras, pero ¿hasta qué punto? ¿O hasta dónde? ¿Se entiende? ¿Hasta qué punto pude haber tomado estas compras? Que incluso, sin ir más lejos, yo particularmente tomé compras. Tomé compras en este punto. Y me acuerdo. En este punto tomé compras. Acá yo tenía una compra programada. El precio se activó. Fue en esta zona, creo. Sí. Creo que lo tenía en esta zona. Creo que unos 6, si no me equivoco. 6 punto algo. Creo que era hasta acá. Estas fueron las compras que tomé. Incluso lo pasamos en el grupo de exclusivo. Pero ¿por qué compré hasta acá? ¿Por qué compré hasta ahí y no compré hasta acá? Porque entendí que en temporalidades mayores, simplemente estas compras eran un retroceso. ¿Para qué? Para que el precio nuevamente siga cayendo. Fíjense esto, chicos. Si yo hubiera comprado hasta estas zonas, el mercado me hubiera liquidado. Esto vamos a aprender también hasta dónde comprar y hasta dónde vender, entendiendo todo lo que ocurre en macro. Yo particularmente estaba esperando, ahora les voy a mostrar. Esta es la compra que tomé, ¿sí? Esta fue la compra que tomé, la tomé en esta zona, el precio reaccionó, fue un 1.645 hasta esta zona. El precio que hace, elimina la zona, toca mi take profit, después yo estaba esperando esta venta, que incluso esta venta la había tomado, pero luego me cerró en break-even. Esperaba nuevamente una venta acá y una venta acá, el precio no llegó y simplemente cayó. Y ya. Eso es lo que le quería compartir hoy, chicos. Tanto la estructura básica como la anatomía. En cuanto al repaso, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda con la tarea? Esta es la tarea, chicos. Esta fue la tarea que dimos. Esta fue la tarea. Marcar 20 ejemplos de una tendencia bajista, 20 ejemplos de una tendencia alcista y 20 ejemplos de una tendencia en rango. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Alguna duda con lo que vimos? Los leo, chicos. Hablen, no hay ningún problema. Compartan.
Estoy siempre dispuesto a escucharlos. Bien. Entonces yo entro, pongo acá, ver instrucción. Por ejemplo, quiero hacer los 20 ejemplos, ¿verdad? Tengo la estructura bajista. Pongo añadir. O sea, acá quiero añadir enlaces. Por ejemplo, no sé, quiero añadir un enlace. En este caso yo entro al euro dólar, ¿verdad? Quiero hacer un ejemplo de estructura bajista. Entonces, selecciono el par, selecciono el par que me gusta. Vamos a agarrar el euro. Quiero seleccionar toda esta estructura, por ejemplo, alcista. Toda esta estructura que vi. Mi estructura alcista sería, yo acá tengo un ejemplo, sería todo un impulso y un retroceso. Acá tengo uno. Nuevamente tengo un impulso y un retroceso. Acá tengo mi segunda estructura. Y así. Impulso y retroceso. Tengo mi tercera estructura. Impulso y retroceso. Tengo mi cuarta estructura. Y así voy marcando. Una vez que completo, por ejemplo, acá tengo 4. Tengo 5. 5 en total que yo pude identificar. De estas 5 que identifiqué, lo que hago es acomodarlo de manera tal que se pueda ver bien la imagen. ¿Sí? Fíjate que del lado derecho arriba dice capture una imagen. Apretás ahí y puedes subir, copiar la imagen o copiar el enlace. Vamos a copiar el enlace. Voy a Classroom. Voy a Classroom. Pongo añadir enlace. Pongo pegar y añado el enlace. Acá ya se me cargó mi primer enlace, donde tengo 4 ejemplos. Me faltan 16. Entonces voy nuevamente, voy a buscar una estructura alcista. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos a buscar. ¿Dónde tengo una estructura alcista? Tengo una estructura alcista en esta zona. Por ejemplo, tengo acá un impulso, un retesteo y un nuevo impulso. Acá marco nuevamente que tengo una estructura más. Tengo una estructura más. Nuevamente voy a copiar enlace. Voy a Classroom. Añado nuevamente el enlace. Y ahí se me va añadiendo todos y cada uno de los enlaces de las imágenes. Si yo quiero apretar, me abre el enlace y me muestra la imagen. ¿Sí? De esta manera yo voy a poder ver cómo están haciendo la tarea. Gaby, no quiero copiar los enlaces, quiero descargar las fotos. Perfecto. Lo que vas a hacer es ir a eurodólar. Tenés acá el primer ejemplo. Pones descargar imagen. ¿Sí? Pones alcista 1, por ejemplo. Pones guardar. Vas a clase 2. Pones añadir. Añadir archivo. Vas a poner subir o examinar en este caso. Y vas a donde está el archivo, que la verdad no recuerdo dónde está. Así está uno. Y se te sube la imagen. ¿Se entiende? Una vez que completaste todo, pones entregar. Si quieres agregar algo en particular, agregas un comentario y ya. Ahí pones entregar y una vez que se entrega, ya lo podemos corregir. ¿Bien? Dale, Gaby, gracias. Excelente. Estamos con respecto a la tarea, con respecto al Classroom. Excelente. Buenísimo entonces. Bueno, chicos, hagan la tarea. Les voy a decir siempre, hagan la tarea. Si pueden ayudar a YouTube a compartirlo
o a los que sean, si quieren aprender, ahí tienen las clases también, pueden verlas grabadas, esta clase también la voy a subir, esta clase de repaso. Sin más que decirles, gracias. Sigamos para adelante, sé que es un proceso, pero bueno. Todo proceso lleva sus diferentes aprendizajes y tiempo. Así que también valoren eso, chicos. Eso. Les mando un abrazo, que tengan una gran noche, hagan la tarea, nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, pregunten en el grupo o en privado, estoy para apoyarlos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el jueves de la clase que viene. Preparen todo, chicos, porque ahí se viene una pequeña salsita. Les mando un abrazo.